sábado estos días. Bueno. Invitarme a que estuviera para moderar esta última tertulia que, como todos ustedes saben, se tenía que haber llevado a cabo el pasado jueves y que por motivo de que los invitados de hoy tenían que estar en Madrid para la corrida de la Beneficencia, en vez de haber dejado y no celebrar esta jornada por su interés, la prueba es que, aunque se habían cuidado unos días para estar aquí, han pedido a la organización de esta 10ª jornada de que se respetara la fecha de hoy sábado, y aquí están con el compromiso de dar esa conferencia que lleva por título Doctor, los medios de comunicación. Yo he tomado unos apuntes para introducir un poquito lo que va a ser esta charla que van a hacer Pedro Javier Cáceres, director de los servicios taurinos de la COPE y director del programa El Albero, y de Rafael Peralta, comentarista de Telecinco. Las primeras referencias taurinas en cuanto a prensa datan del año 1556 en la Universidad de Alcalá de Henares, más con un tono poético que noticioso. Hasta la transformación del toro en profesional no nos llega la prosa al mismo. Hubo, según dice el Cosío, censura al Diario de Madrid por el espacio que daba a estas disputas inútiles. La primera revista de toro que se tiene dato aparece también en el Diario de Madrid por junio de 1793. Pero esto me imagino que a ustedes poco les interesa, solamente como preámbulo de lo que vamos a comentar. Aquí en lo que es mi memoria taurina, no me quiero olvidar de los Manuel Mascareñas, que desde Gibraltar, con su doña Lolita y don Ventura, nos introducían toda la noche de los jueves en la fiesta de los toros. Quiero recordar también a Agustín Moriche con su sangre y arena de Radio Algeciras. Nuestro admirado Fernando Gallego desde la España de Sánchez. El decano de la prensa taurina todavía con vida, Reinaldo Vázquez. Esto, en fin, son los preámbulos de nuestra vida taurina en cuanto a la prensa, donde hay que sumar una cantidad de personas que hoy día están dentro de la prensa escrita y de la prensa de la radio. Un hombre de la radio es el que nos acompaña en la noche de hoy. Él es Pedro Javier Cáceres y, como he dicho anteriormente, es el que lleva el espacio taurino en la COPE, el programa El Albero, y que pueden escuchar ustedes siempre después de los deportes José María García. Yo creo que no les voy a cansar con la presentación de los invitados, solamente decirles que también a nuestro lado es conocido por todos. Yo creo que necesita menos presentación que Pedro, que nosotros, que Rafael Peralta Pineda, nacido en el año 33 en Puebla del Río, y que para su memoria, según también están en los escritos, él ha estado en la Plaza de Toros de Las Palomas en 4 años. La última vez que se vistió de luces en el coso de Las Palomas fue en el año de 1983, habiendo actuado los años 71, 75 y 81. Concretamente con ese cartel que se llamaba Los 4 jinetes de la apoteosis, que lo formaban junto a su hermano Ángel, junto a Ángel y Tomé y Lupi, eran los que formaban los 4 jinetes de la apoteosis. Yo ya con esto voy a dar la palabra a mi compañero Pedro Javier Cáceres y vamos a entrar un poquito en lo que él va a dar en esta conferencia que se llama Los toros y los medios de comunicación. Pedro, buenas noches y bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Rosendo. Gracias a todos por su asistencia. Gracias, Hermenegildo, por acompañarnos en esta noche. Y en principio, pues ya lo ha dicho Rosendo Arias, disculparnos ante ustedes por los cambios que ha habido de fecha, que en realidad pues ha sido ajeno a la organización de estas jornadas taurinas, como ajeno también a nosotros. No había en principio ninguna pega, pero nada más confirmar la fecha del día 15, yo me di cuenta que era la corrida de beneficencia en Madrid, me puse en contacto con mis representantes aquí de la cadena COPE y por unas causas o por otras la comunicación de que era imposible estar ese día llegó ya excesivamente tarde, cuando los programas estaban en imprenta y hubo que improvisarlo pues de la mejor manera posible. Yo no quería perder la oportunidad de estar aquí en Algeciras, puesto que aunque tengo una trayectoria
corta en el periodismo taurino, apenas 12 años de dedicarme a ello, y además, como digo siempre, total y absolutamente interino, es decir, en comisión de servicio. Yo soy un periodista que he hecho pues prácticamente todo tipo de información política, económica, tengo una formación periodística y luego tenía una serie de conocimientos taurinos que indujo a la casa en la que llevo toda la vida, llevo más de 19 años en la cadena COPE, a que asumiera esa responsabilidad una vez que las diferentes emisoras de Radio Popular se agruparon en una cadena y había que coger el relevo de quien hasta entonces había llevado la crítica de la información taurina en algunas emisoras de la cadena, puesto que funcionaban un poco por libres, como Reino de Taifas, que ha sido otro de los críticos prestigiosos que ha habido, de los buenos periodistas, de los buenos críticos taurinos que ha habido hace muy pocos años. Antes pues comentaba algunos nombres queridos y añorados: Rosendo Estera, Julio Estefanía, que además murió hace muy poquito tiempo y todos lamentamos su ausencia. Bueno, pues digo que por razones de logística, por razones de infraestructura, pues hay sitios a lo largo y a lo ancho de la geografía taurina que yo no había tenido la oportunidad de conocer in situ y de poder palpar o vivir cuál era la idiosincrasia o la forma de sentir de los aficionados de ciertas localidades, y sobre todo localidades que tienen ferias importantes dentro del calendario taurino español. Y esas eran las ferias principalmente de este rincón del sur y principalmente de Algeciras. Afortunadamente, desde hace creo que aproximadamente año y medio, la cadena COPE cubrió un hueco, un vacío que tenía en este campo de Gibraltar, en una colaboración con el diario Área, y a través de esa colaboración tenemos, creo que son 2 emisoras aquí en el campo de Gibraltar, con la cual llegamos perfectamente a toda la audiencia que así lo estimó oportuno de conectar en el dial con toda la programación en cadena de la COPE. De esa forma, el año pasado, gracias a Telecinco, pude incorporarme en un par de festejos a la feria de Algeciras y viví con la COPE un poco de forma más intensa la feria de la Línea de la Concepción, puesto que los compromisos anteriores con Burgos, que coinciden el tiempo con la feria de Algeciras, impidieron a última hora. El compromiso estaba muy cercano del diario Área con la cadena COPE, digo que impidieron a última hora que llegara hasta aquí. Por lo tanto, me alegra estar aquí porque soy un desconocido aquí prácticamente, y para mí también Algeciras, desde un punto de vista de conocerlo a pie de plaza, era la gran desconocida para mí, aunque desde siempre he seguido con interés todo lo que acontecía en esta plaza, e incluso sin tener todavía aquí implantación, sin tener todavía emisoras donde poder tener una audiencia concreta y que no tuvieran que diversificarse por otras emisoras que puedan tener alcance a llegar aquí de nuestra cadena, como pueda ser Sevilla con un gran alcance en toda Andalucía, como pueda ser Jerez. Pues recuerdo el último contencioso que se planteó con la concesión de la Plaza de Toros de Algeciras, con los pliegos de condiciones, y en donde nosotros estuvimos ahí en primera línea de fuego, batallando y luchando, porque hubiese la defensa de una causa justa y esclareciendo una serie de informaciones un tanto dudosas y sectarias que habían aparecido en torno a la actitud del ayuntamiento. Tengo que decir que además es el momento en el que conozco a uno de los miembros del ayuntamiento que hasta este momento no conocía a ninguno más que a través del teléfono y de haber abierto una información en torno a aquellos acontecimientos que sucedieron. Una vez dicho esto, yo me siento muy orgulloso de estar, aunque no sea con un micrófono y una cámara delante, una tarde más, una noche más, al lado de mi compañero Rafael Peralta, un hombre que como torero a caballo he admirado desde niño y que he tenido la oportunidad de codearme con él en las retransmisiones de Telecinco y admirarlo también como comentarista taurino. Ahora entraremos en los diferentes géneros que yo estimo que hay de hacer prensa taurina, de hacer periodismo taurino, los diferentes géneros de las personas o las gentes que tienen que ejercer o ejercitar ese cometido. Comentarista taurino no tiene por qué ser un profesional,
comentarista taurino, como su nombre dice, es un hombre conocedor del espectáculo sobre el que tiene que emitir juicios, y de ahí la palabra perfectamente derivada del latín, entonces de comentarista, comentarios que vierte sobre lo que se está viendo en la pantalla. Yo quiero agradecer mucho a Rafael que esté hoy aquí, porque sé que además de hacer un gran esfuerzo de venir desde Sevilla, un hombre que es un profesional del toreo, una figura del toreo a caballo, pues yo sé que este tipo de cosas, como a todos los profesionales, no les son en suma de su agrado, pero además está en un momento, pues digamos, de tensión, puesto que mañana tiene un compromiso importante, porque como ganadero que es, y muy buen ganadero lo digo no porque los productos salgan buenos, sino porque ha sido de los pocos que ha renunciado a lo fácil de seguir un encaste, Domecq o Núñez, y es de los pocos ganaderos que la afición tenemos que agradecerle que siga manteniendo en pie otro tipo de encaste como es el de Contreras. Y mañana lidia en la Plaza de Toros de Granada con todos los problemas que ello conlleva, una feria importante como es la Feria del Corpus, y por eso digo que me satisface mucho más y tengo que agradecerle que hoy esté aquí a mi lado. Por la experiencia que tenemos, es la segunda conferencia, el segundo coloquio que vamos a dar juntos, y por la experiencia que tenemos de un día en Burgos, pues sabemos que lo que a ustedes les interesa más es que nosotros seamos en la exposición del tema lo más breve posible, para que en vez de servirles un menú, que es lo que nosotros opinemos, ofrecerles el servicio de carta como si esto fuera un restaurante, es decir, satisfacer las preguntas que ustedes tengan, porque muchas veces en el egoísmo, en la vanidad que tiene el conferenciante o el ponente, aborda una serie de temas en las que él cree que se va a lucir, pero que el público, ustedes pues habitualmente no entienden nada o les aburre soberanamente lo que les estamos contando, y luego resulta que los derroteros van por otro lado en torno a satisfacer las inquietudes que ustedes tengan. Por eso digo que haremos una breve exposición y posteriormente yo quiero que el mayor tiempo lo abordemos en satisfacer las cuestiones que ustedes tengan a través de sus preguntas, y nosotros les contestaremos con mucho gusto. La conferencia de hoy, a mí lo de conferencia siempre me resulta excesivamente ampuloso, me resulta excesivamente pomposo decir conferencia. Eso queda para, pues no sé, pues para otro tipo de personajes más ilustres, más doctos y en otro tipo de materias. Yo creo que el mundo de los toros es un mundo bastante más sencillo, donde en este tipo de actos nos juntamos 60 o 70 personas y lo que queremos es pasar un rato agradable hablando de lo que nos gusta. A mí me gusta mucho más hablar de charla que de conferencia, por lo menos se le quita gravedad, se le quita intelectualidad, que a veces es un tanto odiosa. Por eso digo que la charla de hoy, según el título, versa sobre los medios de comunicación y la fiesta de los toros. Yo quiero hacerles una pequeña disección que es más que nada una reflexión en voz alta, es exponerles lo que es mi opinión sobre la incidencia que tienen los medios de comunicación en la fiesta de los toros y las carencias que ahora mismo denoto que esos medios de comunicación están teniendo para que en la fiesta de los toros se produzca un impacto mayor que el que antaño había tenido. Siempre se había dicho, y en cierta parte si leemos el Cosío como punto de referencia, pero cogemos revistas antiguas o vamos a la hemeroteca y cogemos periódicos antiguos en cuanto a la fecha, periódicos que todavía siguen teniendo tirada, que están en vigor, vemos que ha habido una época dorada del toreo en la que han ido de la mano el esplendor de la fiesta junto con el esplendor de la crítica o del periodismo taurino, y en donde en esos momentos los periodistas taurinos o la prensa taurina tenía un poder realmente ilimitado. Tenía un poder que además hacía decidir circunstancias que se producían y discernir entre las justicias y las injusticias. Es decir, la prensa taurina, defendiendo causas justas, en una época no muy lejana, era capaz de revocar una serie de carteles, era capaz de encumbrar a un torero que había salido de la nada, como de la misma forma algún torero mimado por las exclusivas o por las empresas era capaz de mandarlo a casa en el momento en que tenía una serie de actuaciones deficientes o no del gusto de la afición. Era cuando había ciertos puntos de referencia en la tauromaquia, en la fiesta, que daban y que quitaban.
Eso era la prensa a través del seguimiento que se le hacía, y eran, por ejemplo, pues plazas como Madrid, Sevilla, Bilbao, Pamplona, donde éxitos en esas plazas suponían firmar una serie de contratos en las ferias posteriores, y fracasos en esas ferias suponía que, por mucha proyección que se llevara, por mucha publicidad, por mucho montaje, suponía que esos fracasos evitaran una serie de contratos. Desde hace unos 15 o 20 años a esta parte, todo eso desgraciadamente ha cambiado. En la fiesta ha habido una subversión de valores que evidentemente ha afectado también a la prensa taurina. Se han producido una serie de hechos, y ahora mismo lo estamos viendo, en los cuales, a través del acaparar una serie de plazas importantes y toreros importantes, un pool o un conjunto muy reducido de empresarios, a raíz de sobrevenir las exclusivas con los toreros, se ha producido una especie de holding, una especie de trust, hablando en el lenguaje americano, en el que se intercambian una serie de cromos, de tal forma que los esquemas, la infraestructura de la fiesta está hecha desde los albores de la temporada ya por febrero, y es muy difícil cambiar los designios que este trust empresarial ha impuesto, vuelvo a repetir, en ese consabido intercambio de cromos. Te pongo mis toreros, tú me pones a los míos, yo te pongo a los tuyos, etcétera, etcétera. De tal forma que, como hemos visto ahora mismo, se han producido ya, estamos a mitad del calendario, 3 ferias importantes, como son la de Valencia, la de Sevilla y la de Madrid, y tenemos todo el calendario hecho de lo que queda de temporada, y los grandes fracasados de Valencia, de Sevilla y de Madrid son muchos de ellos los que más van a torear, los que tienen firmadas todavía 50 corridas por delante, y aquellos toreros que se la han jugado y que han resultado triunfadores en estas importantes ferias, vemos como, si no tienen ese padrino o no entran dentro de ese juego, tienen que abrirse camino a aguantadas, y además incluso con la incomprensión, si se les coloca en algún cartel en alguna feria porque se ha equivocado el empresario, pues con la incomprensión incluso del público, que no del aficionado, del público, que desgraciadamente es el que hoy sostiene la fiesta de los toros. Digo desgraciadamente porque sería más conveniente y sería más importante que la fiesta la sostuvieran los aficionados, suponiendo que hubiera el número de aficionados capaces de sostener un espectáculo, pero desgraciadamente esto no es así. Y la prensa no ha sido ajena a esa subversión de valores que ha habido, y han influido muchas cosas. Primero, que ha habido una dejación de funciones y un anquilosamiento. La prensa escrita sigue en los vicios consustanciales a lo que siempre ha sido el revisterismo taurino, es decir, se hace única y exclusivamente información y crítica. Hay ausencia de periodismo taurino. Me explico. Leemos cualquier periódico y vemos que en cualquier periódico únicamente 2 géneros periodísticos son los que se abordan: la información, es decir, la publicación de carteles, la publicación de noticias que se están produciendo una vez que éstas se han producido, es decir, informar de lo que acontece o de lo que va a acontecer, y luego la crítica, que es el parecer de quien escribe del hecho puntual de un espectáculo que se ha celebrado. No ha evolucionado la prensa taurina, y según también han dejado de tener fuerza las plazas importantes en virtud de lo que he dicho anteriormente, la prensa ha dejado también de ser aquel, digamos, vehículo que tenía la afición, donde plasmar a través de sus portavoces, que eran los críticos taurinos, sus gustos, sus disgustos, para que los triunfadores tuvieran su mérito y los fracasados también tuvieran pues lo justo a su fracaso, que es pues tener más dificultades para colarse o colocarse en los diferentes carteles. En cuanto a la prensa escrita, queda dicho que tiene varias lacras de no hacer un periodismo taurino, un periodismo de investigación, no estar a tono con el periodismo que se lleva hoy en día en cualquier otro orden de la política periodista, en cualquier medio de información, e incluso prevenir situaciones que luego se producen y ya es muy difícil de atajar y que comienzan con vicios. Me refiero, como decía antes, pues a extender el periodismo a algo más que la actuación de un torero delante de un toro, y algo más que anunciar unos carteles o la evolución de un herido en un hospital, o el alta que se le pueda dar, o las altas o bajas de las diferentes componentes de las cuadrillas. Me refiero, por ejemplo, a prevenir cuando vayan a salir plazas a concursos, cómo son los pliegos de condiciones, escrutar e investigar esos pliegos de condiciones, quiénes son los que van a concurrir a esos pliegos de condiciones,
y cuestiones de este tipo como la política de nombramientos, cómo se nombran los veterinarios, cómo se nombra la autoridad, la política de fondo, el mar de fondo que hay por dentro, que luego incide de una forma tan directa con un reglamento como el actual, digo que luego incide de una forma tan directa en el actual estado de la fiesta, porque en el actual estado de la fiesta los toreros están más o menos que como siempre. Se dice que hoy se torea mejor que nunca, quizá haya menos garra que nunca, pero hay una mayor preparación y una mayor técnica, y el toro, por otro lado, pues resulta que no es el toro de siempre, porque a través de una política equivocada se le ha sacado de tipo, se le está llenando de kilos y se le está vaciando de casta y de bravura. Pero por encima de todo, con un espectáculo que está como está, en cuanto a cómo está el escalafón de toreros y cómo está la cabaña de Bravo, hay algo que se puede paliar en su origen, se puede desviciar en su origen y puede avalar, al menos, o garantizar un mejor espectáculo. Y es, por un lado, me refería yo antes, sobre todo en plazas que son de titularidad pública, un pliego de condiciones idóneo, que ese pliego de condiciones ate todos los cabos necesarios para exigir al organizador que dé el espectáculo más digno posible dentro de cómo están las estructuras taurinas, y posteriormente una autoridad que en el momento del espectáculo vele y vigile porque el cumplimiento del vigente reglamento sea el más estricto y riguroso. Esto nos está dando, se están haciendo pliegos de condiciones prácticamente con los pies en vez de con la cabeza, y posteriormente las concesiones, muchas de ellas están suponiendo verdaderos fiascos, verdaderos fraudes, y luego además están redundando en una peor calidad del espectáculo, porque no pueden llegar a aquellos que pujan con a lo mejor con condiciones ilusionantes en un momento, luego no pueden llegar a ellas, y a veces tienen que abandonar el empeño a mitad de lo que es el periodo de concesión. Eso por un lado, con lo cual se deteriora ya en esa posibilidad, en esa angostez, en esa estrechura en que va el empresario con lo que había prometido, pues tiene que ir abaratando carteles para que le sean lo más rentables posibles. Y luego, por otro lado, está la política equivocada en el tema de autoridad, en el que estamos viendo el desconocimiento profundo que tanto veterinarios como presidentes están teniendo, sobre todo en plazas de segunda y de tercera, que está conllevando a que los espectáculos que se están dando sean verdaderamente lamentables en muchas de estas plazas. Bueno, pues toda esta serie de cuestiones no están siendo abordadas en profundidad por la prensa, que está haciendo dejación de funciones en esto que llamo yo periodismo taurino. Está total y absolutamente anquilosado, sobre todo lo que me he referido en la prensa escrita, partiendo de otra base, que hoy en día, en vez de hacer una prensa taurina en esas dos vertientes, como es la información y sobre todo en la crítica, muchas veces hay otra carencia total y absoluta, que es la de objetividad para describir, y a quien no ha estado en la plaza o a quien ha estado y quiere saber qué opina el crítico, digo, describir con fidelidad qué es lo que ha ocurrido en esa corrida de toros. Se ha llegado un momento en que los periodistas hemos cogido tal protagonismo en el que a veces, que la vanidad es muy mala, pues se está haciendo literatura. Uno se está luciendo más en la forma o en el estilo de escribir, se están valorando a los periodistas taurinos de prensa escrita más por cómo escriben, más por el estilo costumbrista en algunos de sus crónicas, que a lo mejor pues tienen que, resulta que la crónica, lo que es pura crónica de hablar de toros es una vez que han pasado ya 5 o 6 párrafos, y otros que no te enteras de lo que ha ocurrido, pero que escriben muy bonito, muy gracioso, y que te ríes mucho cuando lees la crónica. En esa dicotomía nos estamos debatiendo en algo que es el medio más importante ahora mismo, que es la prensa escrita, que es lo que los profesionales y los aficionados le están haciendo mayor caso. Caso distinto es el que está ocurriendo en la radio, aunque también tiene sus lacras, y no es por arrimar el asco a mi sardina, pero yo creo que el único medio de comunicación que cumple la trilogía de informar, formar y divertir es la radiodifusión. Yo creo que la radio ha pegado un impulso tremendo en la información taurina, y ahí sí prácticamente las grandes cadenas están rivalizando en extraordinarios programas, ahora realmente inhóspitas, pero con un interés desmesurado. La prueba es que, a pesar de esas horas en que se emiten, levantan una audiencia que no sería posible si no se tratara de programas taurinos. Por lo tanto, hay gente o hay público adicto a escuchar programas taurinos, y si no fuera por la calidad del producto que se está dando. Ahí, en cambio, lo que ocurre es que la radio tiene la fuerza de la inmediatez
pero en cambio es efímera. Algo que dices hoy en la radio, mañana o pasado se le ha olvidado a ese aficionado o a ese amante de los toros que te ha escuchado. La prensa es distinto, de ahí que la prensa sea el puntal principal y de ahí que las carencias que está teniendo la prensa escrita sea la principal lacra de que hoy la prensa taurina no tenga ninguna impronta ni tenga ningún poder de decisión para cambiar estructuras importantes que había que hacer dentro de la fiesta de los toros. Vuelvo a repetir que la radio sí, le queda también mucho por hacer. Gracias a la radio se ha llevado la información puntual de conocer en todo momento a través de los boletines informativos qué es lo que está pasando en las plazas importantes, las corridas de feria. Gracias a la radio, pues principalmente por las noches tenemos un resumen condensado principalmente de las referencias importantes de lo que ha ocurrido, no solamente las orejas que se han cortado, qué es lo que ha pasado, sino también brevísimos comentarios valorativos y con gran acierto los compañeros con muy poquitas palabras y consumiendo muy poco tiempo, porque el tiempo en radio es oro, digo consumiendo muy poco tiempo, pues nos dan una imagen casi gráfica a través del oído de lo que ha acontecido en esos espectáculos, y yo creo que el momento de la radio es el momento más brillante de la radiodifusión taurina. Nos quedan algunas asignaturas pendientes, nos quedan ahondar un poquito más en problemas importantes, vuelvo a repetir, de hacer periodismo radiofónico de investigación, de meternos más a fondo en problemas de índole política, hacer un periodismo más total, no tan taurino, sino un periodismo más total que sea inteligible, no solamente para el aficionado de los toros, sino para cualquier oyente que en aquel momento va conduciendo, que está en su casa, pone la radio y que aunque no sea aficionado a los toros, le enganche porque el tema que se está tocando sea un tema de suficiente interés. Vuelvo a repetir que han cambiado mucho las estructuras, antes eran los empresarios los que mandaban en el toreo, ahora digo que afortunadamente, si las cosas se llevaran bien, son entes locales los que tienen las directrices de la tauromaquia a través de la titularidad pública de la mayoría de las plazas de toros, y vuelvo a repetir que una información periodística de ese tipo, renovando conceptos, renovando lenguaje, renovando incluso la forma de hacer ese tipo de periodismo, sería un revulsivo importante. Se está iniciando en la radio desde hace 4 o 5 años con una radio más viva, con una radio más participativa, dando audiencia a los oyentes que puedan intervenir, que puedan verter cuáles son sus inquietudes y a partir de ahí el profesional trabajar en esa dirección de demandar aquello que el aficionado está esperando en la fiesta de los toros y que no recibe. Pero vuelvo a repetir, nos queda mucho camino por andar y el problema de la radio es la incomprensión de los directivos de las diferentes cadenas que la ubican los programas en unos horarios total y absolutamente inhóspitos y además no suelen facilitar los medios oportunos para hacer una gran cobertura. Lo que sí en cambio tienen, por ejemplo, los compañeros de la prensa escrita y en cambio a mi entender no saben aprovechar al máximo. Otra de las cuestiones importantes como carencia y por lo tanto de la debilidad que en estos momentos tiene la prensa taurina dentro del entramado de lo que es la tauromaquia, a diferencia de lo que tenía antes, pues es la ausencia de verdaderas publicaciones taurinas especializadas independientes. Me refiero a los semanarios. Hay una dependencia total y absoluta de la publicidad. Y cuando hay una dependencia total y absoluta de la publicidad, y esa publicidad es taurina, es decir, la publicidad de los toreros, no puede haber criterios objetivos con que tratar problemas importantes que afectan a la fiesta de los toros, que son muchos hoy en día. Y por último, quisiera hablar de la televisión, aunque esto se lo voy a dejar a mi compañero Rafael Peralta, que es el medio que él más conoce. La televisión ha sido la gran vilipendiada, la gran atacada por parte de todos los aficionados, porque creen que la televisión ha sido perjudicial para la fiesta por mostrar casi siempre una serie de espectáculos indignos. Yo tengo que decir que en esa valoración global, con todos mis respetos, creo que los aficionados, que son muchos, porque a mí me han hecho llegar esos sentimientos, están equivocados. Yo creo que la televisión ha hecho una labor importantísima de difusión a un gran público y que incluso ha hecho una labor ecológica. Ecológica me refiero a que cuando se han conocido los índices de audiencia y cuando se ha visto cómo ha llegado a las grandes masas que desconocían la fiesta de los toros, cómo han llegado la corrida de toros,
incluso los propios detractores de la fiesta de los toros han tenido que recoger velas y cada vez son menos las voces que se alzan en contra de la corrida de toros. Más que nada, precisamente, por no luchar contra corriente y por ver que cada vez son más los espectadores, son más la cantidad de público que desde sus hogares y gracias a la televisión se están familiarizando con la corrida de toros. Hombre, y de ahí eso propicia que cuando en su localidad se dé un festejo, tan acostumbrados como están a verlos por la pequeña pantalla, no es verdad que se acomoden a quedarse en casa, sino que aquello que se les está dando ellos lo quieren vivir de cerca, y de ahí que se produzcan cifras récord como las del año 1994, en las que más de 58 millones de espectadores acudieron a las plazas de toros en el calendario taurino del año 94 y se hizo una recaudación superior a los 100.000 millones de pesetas. Yo creo que sería auténtica, pero tremendamente aburrida, a fuer de auténtica, que por ejemplo es la Feria de San Isidro de Madrid, que hemos visto íntegra por Canal Plus. Luego hay una feria que se aproxima más al equilibrio, hay una fiesta, una segunda clase de fiesta que se aproxima más al equilibrio entre lo que es el divertimento, el disfrute del espectáculo y también con su toque de seriedad. Y luego hay una tercera fiesta, que es la fiesta popular, que es la fiesta de muchas plazas de segunda y sobre todo ya las de tercera y las portátiles, que es la que desgraciadamente por falta de presupuesto muchas televisiones han tenido que llevar a la pantalla, pero que sin embargo, a pesar de rasgarse las vestiduras los aficionados por el ganado que se lidia y por la serie de tropelías que se cometen, son, por ser tremendamente populares, son los espectáculos que según los índices de audiencia más han llegado a los aficionados, más han llegado al gran público, a la gran masa. Bueno sería que si de esa masa, al menos de cada 100, saliera un aficionado que fuera, aunque fuese a través de la televisión, fuera por lo menos por primera vez a una plaza de toros cuando se diera un espectáculo cerca de su localidad. Todo esto dentro de una paradoja, y con esto termino, que encierra lo que es lo fundamental. Desgraciadamente ya no manda ningún torero, como la época del Cordobés, como la época de Manolete, no manda tampoco, digamos que ningún empresario, aunque haya un trus ahí que sean los que están dominando la fiesta de los toros. Ni tampoco sería bueno, pero menos que nunca manda ni ningún periodista, ni siquiera la prensa taurina en su conjunto. Hay una fiesta un tanto adormecida, hay una fiesta un tanto rara, un tanto confusa, en la que convergen una cantidad de intereses que hacen a veces que incluso los propios que estamos metidos dentro de ese entramado estemos tremendamente confundidos cuando vemos plazas de toros como la de Madrid, que ni da ni quita, y además de ser la primera del mundo, cuando vemos esas broncas, esos follones y ese tendido del 7 que contagia a toda la plaza con una serie de argumentos un tanto arcaicos y además tópicos, como lo del pico, lo del cruzarse, como lo del toro buey en vez del toro con hechuras, como lo de pedir la devolución de un toro al corral después de 2 puyazos carniceros, etcétera, etcétera. Vuelvo a repetir, el momento es tremendamente delicado. Momento delicado en el que, por desgracia, por todo lo que, según mi humilde criterio, la prensa no entra a saco, entre otras cosas, porque, como yo definí en este propio San Isidro cuando me entrevistaron en Telemadrid, yo creo que la prensa está también al hilo del pitón. No se cruza en absoluto, anda tremendamente cómoda, únicamente sirve cada uno a su sector de clientes, intenta cada periodista que los 4 o 5 de turno le pasen la mano por el lomo y que no le lean más que los que le interesan para que le sigan alimentando la vanidad, y así no vamos a ninguna parte. Curiosamente, en una época en la que sí hay que decirlo, en que la prensa es tremendamente honrada, tremendamente independiente, es el momento en el que menos incidencia tiene y menos se le respeta por parte del aficionado y los estamentos taurinos. En otros tiempos, cuando la prensa no era independiente, cuando el sistema establecido, no es que los compañeros fueran corruptos, sino que el sistema establecido era ese, era el sistema del sobre, curiosamente, sin ser independiente, había mejores plumas, más objetivas, y había además una capital importancia en lo que cualquier periodista, independiente o no, dijera desde su tribuna. Tenía en aquellos momentos carácter y creaba opinión, e incluso había desde diferentes tribunas capacidad de hacer subir al que triunfaba
y de hacer fracasar a aquel que no se justificaba en la arena. Pero desgraciadamente así están las cosas. En la era en que los medios de comunicación son el cuarto poder en todos los aspectos, incluso en el aspecto político, estamos viendo como no solamente es el cuarto poder, sino que es el único poder capaz de ponerle en un brete al gobierno e incluso a las más altas instancias del Estado. Desgraciadamente, y una vez más, en el capítulo taurino, en lo que se refiere a la prensa, no solamente es el cuarto poder, sino que es un añadido donde algunos profesionales intentan hacerlo lo mejor que pueden, pero sin tener ninguna capacidad de decisión, y lo que es más grave, yo creo que sin tener ni siquiera ni el respeto, por no hacerse respetar, ni de profesionales, ni tampoco de la afición. Pues esta es mi opinión en torno a cuál es el momento de la prensa taurina, que es excesivamente grave, vuelvo a repetir, por defectos de nosotros mismos, por defecto propio de los medios de comunicación, con una particularidad que además no hay ningún interés por unificar criterios, por juntarnos todos los periodistas en aras de defender objetivos comunes, porque esto se ha convertido en un dejadme solo y en un cada uno atender a su clientela, dando la espalda total y absoluta a lo que es la clientela común de todos, que es la afición. Por mi parte nada más, Rafael, quisiera que hablaras un poco de la televisión y tu experiencia en Telecinco. Enlazando con lo que decía el compañero Pedro, ya hemos presentado a Rafael Peralta anteriormente, y uno de los hombres que han llegado últimamente, lo que han hecho los medios en esta última década, era el acompañar a los comentaristas, personas del mundo de todos. Había pasado en el fútbol, el futbolista y el entrenador, no podía ser menos la fiesta del todo. Y el último en incorporarse fue Rafael Peralta, y pienso que ha sido uno de los hombres que más críticas ha tenido, propiamente por los propios compañeros y muchos sectores, ¿no, Rafael? Sí, bueno, yo, buenas noches ante todo. Doy las gracias por la diferencia que ha tenido la comisión de la organización en este ciclo de charla. No voy a decir conferencia. Está puesto preparado. No pasa. Hace 3 ferias que me he quitado. Lo agradezco mucho. Con todos los días. También agradezco al público de Argentina y de todo este contorno, todos los aplausos que me han dado tanto en la plaza antigua como en esta plaza más moderna. Recuerdo la antigua quizás porque me cogió más niño y porque pasé ratos muy agradables, muy triunfales, y también algún rato amargo. Me acuerdo de un toro de Manuel Álvarez que maté aquí, que tenía 6 o 7 años, que me echó Paco Casado, que le decían Zatigón de apodo, y me largó un toro ahí que todavía me estoy acordando. Me acuerdo de una idea que corrió un mondeño y se me ocurrió echarme abajo del caballo y me hizo pasar poco. Bueno, pues yo solamente soy un aficionado, y después del pico de oro que tiene aquí mi querido amigo Pedro y compañero en Telecinco, pues no voy a dar ningún discurso relevante, pero sí quiero dar una opinión sobre los medios de comunicación. Antiguamente los medios de comunicación tenían una gran importancia, porque aparte que se contrataban, eso sí, no me importa decirlo, hacían a una figura, pues a un torero lo hacían figura en cualquier momento. Yo recuerdo las crónicas de Enrique Vila, cuando Rafael Santisteban, que tenía una voz potente y clara, como él muy bien decía en los anuncios de Radio Sevilla, y decía: cartel, el Litri tuvo que salir al balcón a saludar. Y entonces la gente decía: una cabra hecho el Litri que salió al balcón a saludar toda Valencia entera, y se lo llevaron a hombro y tal. Y claro, todo el mundo se quedaba expectante diciendo: ¿qué es lo que ha hecho el Litri? No tenía un juicio de comprobación como hoy. Dice: es que el Litri salió, y ahora sale en televisión, no voy a decir el Litri, cualquier torero, y claro, y hace una faena más o menos, y dice: pues eso es lo que ha hecho este hombre para que ponga toda Valencia allí en la plaza, al caudillo, en el balcón. Esa comparación, esa comprobación de juicio. Antiguamente, pues a lo mejor había un periódico y tenía que venir el cartero al día siguiente con el periódico para ver qué es lo que había pasado en la feria de no sé dónde. Claro, todo eso pues ha ido evolucionando, como ha ido evolucionando también el toreo. El toreo ha ido evolucionando, y hoy se torea más cerca. Se pisa un terreno más comprometido y más cerca que se ha pisado nunca. Supongo que habréis comprobado algunos vídeos antiguos de toreros excelentes, y que en esta época serían grandes figuras del torero también, pero tendrían que ajustarse a las normas y a cómo se torea ahora, como son, no sé, Rafael, Joselito Gallo, Juan Belmonte, etcétera, etcétera, que
Corderita, una serie de toreros extraordinarios que hoy sería lo mismo, pasa igual en el rejoneo, en la época antigua, cuando Antonio Cañero, cuando todo eso, rejoneadores excelentes, que hoy pues serían grandes figuras, pero tendrían también que ajustarse al terreno que hoy se pisa. Y para eso se ha ido, Pedro antes habló un poco del toro, se ha metido un poco con el toro así, difuminadamente, pero el toro ha habido que ajustarlo también al toreo de hoy, porque si hoy sale el toro abanto, ese toro medio paludón que salía antiguamente, con poca raza, y entonces quizás con otra conformación, un poco más paluda, un poco, no sé, más, las hechuras del toro no estaban tan concebidas para que humille y meta la cara y arrastre el hocico por el suelo para poderlo torear y hacer el toreo que el público quiere ver. Entonces el toro se ha ido ajustando. Lo que pasa es que la consanguinidad y una serie de factores, pues al ir haciendo esta selección, han ido reduciendo una serie de, no sé, de fuerza, de actitudes que el toro antiguamente tenía con respecto a su manera de comportarse gimnásticamente, podríamos decir. Entonces se caen los toros más y todo eso, pero antiguamente difícilmente un toro metía la cara como normalmente hoy y embestía, pues no sé, con esa suavidad y el temple y yendo con ese recorrido. Los toros antiguamente hablo de poco tiempo, lo he conocido yo y incluso en mi propia ganadería, se confundía muchas veces el genio con la bravura, y el genio con la bravura es algo que es totalmente diferente. El genio de los toros tiene que tener un puntito de genio, no tienen que tener un puntito de genio. Cuando más le llega a la gente, sí, para el torero es molesto. El toro tiene que ser bravo y tiene que ir embebido en la muleta y con nobleza. Y desde luego bravo, acudiendo con temple y fijo. Quizá hay una serie de factores ya un poco técnicamente hablando sobre veterinaria, como el gen recesivo y el gen dominante. Hablo de los toros que se caen, no quiero ponerme aquí a hablar de este término porque me lo ha aplicado un catedrático amigo mío y parece que yo sé de esto, no tengo ni idea, pero digo lo que me ha dicho. Este catedrático se llama el doctor Don José Samparay, que es catedrático de la Universidad de la Facultad de Veterinaria de Córdoba. Entonces, hoy los toros adolecen de fuerza, tienen poca fuerza, quizás por una serie de circunstancias. Pero hay un gen recesivo y un gen dominante. Cuando coincide el gen recesivo del padre y de la madre, la cría normalmente se cae. Y eso es uno de los factores. Hay otro factor, como puede ser la consanguinidad, que también va implícita en esos genes, pero yo recuerdo ganaderías que se caían los toros, como la de la viuda Concha y Sierra, y le echó un toro de la viuda de Guardiola, de Parladés, y entonces no había quien lo tirara. Y una ganadería como la de Manolo Corralera, que salían los toros en Sevilla, recuerdo una corrida que se cayeron los toros nada más y salir por la puerta de los chiqueros, y le echó un toro de Graciliano Pérez Tabenero. Yo me he puesto delante de algunos de esos y necesitaba una escopeta para matar un toro de eso. También, bueno, en estas comprobaciones he visto muchos casos de este tipo. Influyen también pues, la cuestión gimnástica, una serie de cosas. Creo que la conferencia se trata de los medios de comunicación y del toro, por eso me estoy refiriendo a este tema. No quiero alargar a ustedes un rollo de este tipo y prefiero, si alguna pregunta tienen ustedes que hacer, pues que nos la hagan y pues con mucho gusto la comentaremos y la contestamos. Bueno, vamos a pasar ahora a abrir dentro de unos minutos el turno de preguntas a los invitados que están hoy con nosotros. Y lo que sí quisiera preguntarle es a Pedro. Pero el día precisamente en una de las conferencias o charlas de las que se han dado en esta 10ª jornada de tauromaquia, el comentario que precisamente de la corrida de Marbella se habían hecho precisamente por Pedro como por Rafael. Sí. Unos comentarios, creo que lo he comentado antes de entrar, en cuanto al beneplácito de lo que había sucedido en la plaza de toros de Marbella. Bueno, claro. Hombre, la corrida de Marbella, que yo creo que muchos de los amigos que están aquí la habrán visto, pues evidentemente, yo creo que la corrida de Marbella fue una corrida típica de las que se lidian en Marbella, en la plaza de Puerto Banús. El delito de la televisión
es que retransmite esa corrida, porque hay muchos problemas de fondo. Los problemas de fondo es que las corridas no las elegimos los comentaristas, sino que las corridas las eligen en base a una serie de contrataciones, etcétera, las elige una serie de directivos. Los directivos se llevan solamente de criterios totales al margen taurino, sino criterios absolutamente televisivos, como es quién es el cartel y cuál es la posibilidad de conseguir una audiencia a esa hora en que se capte una cuota de pantalla mayor que las cadenas rivales, de tal forma que el cartel cuadraba y además pues la plaza, por su arquitectura y su monumentalidad, digámoslo así, también daba la imagen, que es lo que se busca, daba el encuadre para dar un buen espectáculo televisivo. Eso es lo que se fijan los directivos. A partir de ahí te dan la corrida y tú como comentarista, tanto Rafael como yo, tenemos que hacer de tripas corazón y tenemos que pues narrar de la forma más fiel posible lo que allí está aconteciendo, atendiendo a dos criterios. Primero, que una imagen vale más que 1000 palabras y por lo tanto, pues, por mucho que tergiverse lo que está ocurriendo allí, lo único que puedes hacer es quedar por mentiroso. Y segundo, también tienes que tener la delicadeza, porque cada medio es distinto, tienes que tener la profesionalidad, porque cada medio es distinto y tienes que saber en cada momento en qué medio estás, para qué gente estás hablando y qué misión estás cumpliendo desde el punto de vista honrado y profesional. Tienes que ofrecer ese espectáculo a ese gran público que le da igual el animal, como esté, como sea, y le da igual la serie de barbaridades, de barrabasadas, de heterodoxias que los toreros le puedan hacer, pero que ese gran público que está al otro lado de la pantalla, en cambio con ese espectáculo se está divirtiendo. La prueba es que hay un 24, un 25% que dimos de cuota de pantalla en esa tarde, que es aproximadamente sobre 1.800.000 espectadores, que es bastante, ¿no? Entonces tienes que mantener un equilibrio entre no desesperar al aficionado, que quizá está esperando que le cuentes oír lo que él quiere oír y que tú se lo digas, y tampoco desilusionar a aquel que está colaborando al éxito del espectáculo televisivo, que es distinto a la corrida de toros, al éxito del espectáculo televisivo con su presencia en la pantalla para dar ese 24% y no echarlo de la pantalla. Es decir, me explico. Nosotros, en el momento que nos ponemos a retransmitir una corrida de toros, con todo el dolor de nuestro corazón, pues a pesar de lo que esté saliendo por Chiquero, lo que también sabemos es que estamos colaborando con la casa que nos paga, que es Telecinco, a vender un producto a un cliente que es el espectador de televisión. Entonces, ese producto que le has vendido, que le has promocionado, ese producto que le has estado anunciando durante X días por la televisión, luego, una vez que sale, no puedes abiertamente decirle, pues mire usted, esto es una guarrería, esto es... porque el que sale perjudicado no es el objetivo que había que llevar, que salieran perjudicados los que han cometido el atropello de televisar ese producto, es decir, los toreros y el ganadero, sino que sale perjudicado es el propio canal de televisión y el propio informador. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que pues lo que comentábamos antes de los toros y los medios de comunicación. Quiere decir, estos espectáculos se han dado toda la vida de Dios y seguirán dando. Es el espectáculo de tercera, de plaza de tercera, en el que los toreros van muy cómodos y en el que se echa este tipo de ganado en esas condiciones tan deplorables. Lo único que hace la televisión, quizá mal, es difundir ese espectáculo. Pero eso también es fiesta y eso es lo que va enganchando a mucha gente, aunque evidentemente los aficionados no estemos conformes con ello. Los aficionados estamos a lo mejor más conformes con un espectáculo aburridísimo, con los 28 de San Isidro, pero más auténtico, pero en cambio es de los que la gente se va del televisor y te lo o hace zapping o cambia de canal. Pero era lo que yo decía antes. Pero es que claro, siempre nos quedamos en la superficie y nunca profundizamos. ¿Cuál es el problema de la prensa taurina? El problema de la prensa taurina es que se detiene únicamente en decir qué vergüenza la guarrería que ha echado Telecinco. Pues mire usted, señores, pues no. Mire usted profundice y usted analice si usted un día no le va a ocurrir lo mismo, porque la vergüenza de esa corrida no es que Telecinco haya televisado una corrida de las que habitualmente se dan, es decir, que esa corrida no fue peor porque se televisase, es que esas corridas se dan así en Puerto Banús. Lo peor de todo es que esa corrida pertenecía a un ganadero que se ha hinchado
de criticar el afeitado que ha mandado más de un torero a casa, que los ha insultado, que los ha llamado de todo y que nunca ha permitido que un ganadero, por buena corrida que haya echado, sobre todo si no eran de su rubro, como Álvaro Domé, Fermín Borque, etcétera, nunca ha permitido, y mucho menos con una corrida tan desastrosa, tan desmochada, tan floja y tan débil, permitido la desvergüenza de sacarlo a hombros. Y en cambio eso no se ha criticado. Ahí es donde está fallando la prensa taurina, que se queda en la superficie de la venta de decir, hay que ver, de atacar al compañero, de atacar a Telecinco y no atacar a lo que son las raíces de la fiesta, que es la poca vergüenza de un ganadero que echa esa corrida, la poca vergüenza de unos toreros que eligen esa corrida y la poca vergüenza del empresario o quien sea que lían a una empresa de televisión para que difunda esa corrida bajo los caracteres de que como toreal cordobés va a haber audiencia, etcétera, etcétera. Ese es el verdadero análisis de fondo. Y ese análisis de fondo, como otra mucha serie de cosas que yo decía antes, no se da en la prensa taurina. No se da. De ahí que no tengamos ninguna capacidad de decisión y no tengamos ninguna fuerza. ¿Y por qué? Porque cada uno vamos a servir a nuestra clientela, a nuestra mínima clientela. Es decir, vamos a lavar el gusto a quien nos oye y a agradarle los oídos a quien quiere que nos metamos con Telecinco. Muy bien, vamos a dar leña a Peralta y al otro, y esto y lo otro, y tal y cual. Y en cambio, ¿no? Oiga, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquellos que ahora mismo, y además se están haciendo con un patrimonio importante, porque hoy en día afortunadamente se gana dinero haciendo crítica y prensa taurina, y se está haciendo con un patrimonio importante. Si son aficionados, ¿quién no dice que esto el día de mañana no sean ganaderos y cuando sean ganaderos y tengan que vender, tengan que hacer lo que este hombre hizo el otro día? Luego, claro, entonces cuando se ve que no es lo mismo ver los toros desde la barrera que verlos desde el ruedo. Y entonces es cuando hay que ponerse en situación. ¿Qué le ha pasado a este hombre? Y entonces hay que decir, claro, si a este le ha pasado esto con lo que dijo, que no le habrá pasado al pobre Gavira, que tiene que dar de comer a la familia, que habrá pasado con Lora Sangrán, con cualquier otro ganadero que tenga que entrar en un circuito comercial y tenga que entrar en un vomitable, ir y devenir de las circunstancias para tener que vender el producto y sacar adelante a su familia. Si esto, que es el análisis de fondo que hay que hacer, lo hace quien ha sido más peligroso con la pluma que con los pitones de su toro para los toreros, ¿qué no harán aquellos que encima no han tenido anteriormente el descaro de criticar lo que luego son capaces de hacer por una mercadería? Ese es el análisis de fondo. Pero Telecinco no hizo más que retransmitir una corrida de Puerto Banús, que son las habituales que se lidian en Puerto Banús, en Antequera, en cualquier plaza de tercera y sobre todo de la costa. El error de Telecinco, televisar una corrida de esas, no es nuestro. Es de los directivos que luego no les puedes quitar la razón porque dio un 24. Pedro, has hablado antes de la independencia de los medios de comunicación y quizás para todos los aficionados siempre si se habla mal de la prensa, hablar mal de la prensa taurina siempre ha sido síntoma de sinvergüenza. ¿Esto está ya acabado o por el contrario se hace a gran escala, se hace con sobre? ¿Existe esa independencia que tú has detallado anteriormente? Pero yo creo que la independencia desde el punto de vista hay que partir de varias circunstancias. Yo creo que los periodistas antiguos, que además han creado escuela y han sido muy importantes porque tenían capacidad de decisión y además tenían una importancia tremenda en la fiesta, como ha dicho Rafael, estaban arreglados porque el sistema era así. Pero desde mi criterio, eran tremendamente honestos, porque estaban dentro de un sistema en el que ellos eran las víctimas y no eran los verdugos, no eran los culpables. Los culpables eran, que esto es curioso y siempre lo digo, guste o no guste o lo que sea, los culpables eran los dirigentes, los directivos, los dueños de los medios de comunicación. Los dueños de los medios de comunicación. Y en esto es curioso también, es otra paradoja, que el que más dinero ha ganado, sin ser periodista taurino, el que más dinero ha ganado con los toros era el director del diario Pueblo, que era el periódico que más importancia tenía, que más tirada tenía, sobre todo en las páginas taurinas y que tenía un momento importante, y que era el que cobraba las páginas a un extraordinario periodista, a un extraordinario escritor como era Gonzalo Carvajal y a otros cuantos, y estos a su vez, para poderle pagar lo que con sus manos limpias y blancas se llevaba el señor director del diario Pueblo, tenían que llegar a arreglos con los toreros. Pero a pesar de eso, yo creo que eran independientes, que eran objetivos y que eran honestos y estaban dentro de un sistema, Hoy no existe eso. Afortunadamente hoy los medios de comunicación pagan, unos mejor que otros,
pero sobre todo estamos hablando de la cabeza, estamos hablando de los líderes, estamos hablando de los jefes de sección nacional. Pagan a estos periodistas, no, efectivamente. Bueno, quizás seamos más libres en ese aspecto, más independientes. Yo, después de leer lo que leo y de escuchar lo que escucho y de ver lo que veo, a lo mejor haya mayor independencia, pero esté faltando honestidad, porque no todo consiste en que por entrar en un sistema se esté percibiendo el honorario por la variante en vez de por la caja del periódico, sino por la variante impuesta por el sistema. Pero luego hay que, para conseguir reportajes, pues resulta que tienes que hacerte amigo del torero y convivir con el torero, y te entra ya un sentimentalismo y te entra un sentimiento. A veces vienen unas filias que son de difícil comprensión. ¿Esto coacciona un poquito la claro, claro, pero claro que coacciona. De cualquier manera, yo incluso voy más allá. Yo tolero las filias, es decir, el cariño, la concesión o la admiración. Ahora mismo lo que se está dando, que también es peligroso, dentro, vuelvo a repetir, de la honestidad monetaria que hay ahora. Ahora hay una honestidad monetaria en ese sentido, lo que no es una honestidad total, a mi entender, por otra serie de desviaciones, pero vuelvo a repetir. Entonces, antes no había una admiración desmesurada por una serie de toreros en virtud de unas cualidades más bien de proyección que reales, o unas cualidades físicas. Es decir, antes había una admiración por un torero que fuera bueno o malo, ahora hay admiración por toreros porque sean espigaditos, tengan los ojos azules, sean jovencitos. Hay una serie de desviaciones en ese sentido, con un tipo de toreo blando, sobre todo en un sector muy cualificado de prensa, que son realmente preocupantes. Pero vuelvo a repetir, yo las filias las admito, las admiraciones las admito, y gente que es amiga y admira a un torero, pues entiendo que el día que esté mal lo alivie y el día que esté bien lo sublime. Admito incluso las fobias, que es todo lo contrario. Admito en el periodismo incluso que aquel que te cae mal o por cualquier circunstancia viertas contra él el día que está mal y el día que está bien. Pues ahora, lo que nunca he podido admitir, y desgraciadamente en algunos casos está habiendo, son filias por fobias o fobias por filias. Es decir, cuando comparecen en una corrida de toros tres toreros distintos y de distinto concepto para el periodista, no hay una objetividad en analizar aquello, ni siquiera la filia con uno y la fobia con otro, sino que si hay que exagerar la filia de uno, se exagera mediante la fobia al otro. Es decir, como punto de referencia y como comparación, sin analizar independientemente la actuación de cada torero. Digo cada torero o del comportamiento de cada ganadería, porque también en ese aspecto se están produciendo banderías. Es decir, el problema de la prensa actual es que hay banderías. Hay bandos que son de la línea dura, bandos de la línea blanda. Es decir, se están produciendo una serie de equipos en ese sentido total absolutamente definidos, en donde a veces incluso hay falta de honestidad al verter una crítica. Incluso pues hay víctimas que pueden ser toreros o ganaderos, en el que vierte sus bilis el periodista de turno, no contra ese torero o esos ganaderos, sino por ir en contra de lo que otro sector de crítica ha dicho de esa corrida o de esos toreros. Esto es lo que me parece realmente lamentable. Y eso, por encima del sobre o no sobre, que ahora mismo pongo la mano en el fuego, el que no existe, me parece más deshonesto, más deplorable que el sobre del sistema anterior, en donde el único culpable eran los directores de medios de comunicación, sobre todo el señor este que dirigía el diario Pueblo, que luego, curiosamente, pues sus progenitores ya se han encargado incluso de criticar abiertamente, de condenar a los infiernos, de vituperar, vapulear y de denigrar humanamente a aquellos que eran víctimas del sistema que implantaban anteriormente y que su padre fue el líder en hacer recaudación y en hacer caja con ese sistema. Eso yo quiero recordar. Antiguamente, de hace años, antes de que existiera la televisión, pues el sistema del sobre existía. Yo estoy de acuerdo con Pedro, había periodistas constructivos, incluso había 3 o 4 agencias que eran las que daban información. Depende del sitio donde se toreaba y cómo era el sobre de la agencia, pues a lo mejor uno cortaba las orejas y no salía la reseña del triunfo, y otro no se cortaba y más o menos se vislumbraba que había triunfado. No había una comprobación como ahora mismo existe con la televisión. La televisión ha terminado con ese tema, porque si ya un periodista no puede decir una cosa totalmente contraria a lo que ha sucedido,
porque está comprobado y por supuesto. Pues bueno, son las 10:25. Vamos a hacer el micrófono, que pienso que habrá algunas preguntas tanto para Pedro Javier como para Rafael. La COPE está unida a Telecinco. No. Yo creo que usted, Río de Marbella, y usted decidió trabajar público en su señora, esto es una vergüenza. Yo creo que usted está por la puerta de adelante y no le está haciendo la pública, que le está haciendo a través de toda la película. Ya, lo que ocurre es que... Ah, ¿qué hay por ahí? Bueno, sí, con 21 años ya soy... No serán los del CSIC. Que tengan también... Mire usted, lo que usted me dice, no con la corrida de Marbella, que además luego fue entretenida, y aunque fue una parodia de lo que debe ser una corrida de toros, tuvimos la suerte de ver a Javier Conde, y aunque fuera con un animalucho sin cuernos, por lo menos nos recreamos con lo que es la inspiración y el arte de torear. Por lo menos es de las que en ese aspecto se pueden salvar, ¿no? En ese sentido. Pero ha habido otras, lo sabe Rafael, pues hombre, que uno está a punto de hacerlo, ¿no? Uno está a punto de hacer una serie de cosas. Lo que ocurre que luego uno tiene recursos y uno profesionalmente cree que es capaz de poder hablar entre líneas y poder retransmitir con chispa, con ironía, un festejo de ese tipo sin tomárselo tan en serio como cuando retransmite Sevilla, Valencia o lo que sea. Eso es lo que intenté en aquel momento, ¿no? Intenté en aquel momento hacer. Porque luego hay otra cosa, y eso lo tengo yo en mi profesión. Yo eso que dice usted lo haría con mucho gusto, lo haría con mucho gusto. Si con eso yo consiguiera que Telecinco, las autonómicas o cualquier otra empresa de televisión, incluso la 1, que también ha dado guarrerías importantes, recuerdo una corrida de feria de Palencia de Felipe Lafita del Torreón, que estaban mutilados por aquí, no sé si fue un mano a mano de Joselito con Rincón o Rincón con Ponce, una de estas, también ha dado importantes festejos de tipo. Si yo con esa actitud consiguiera cambiar el sino de la programación de Telecinco, lo haría. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Y eso está comprobado porque lo sabe Rafael, que si yo tengo un arranque de esos de Quijote, no solamente no cambio el sino de esas retransmisiones taurinas, sino que todos los que nos están criticando mañana están haciendo cola a la puerta de Telecinco para ocupar el sitio y ponerse en el mismo lugar. No, pero no por eso, sino... ¿Y qué ocurre? Porque ahora, yo le vuelvo a repetir, yo dentro del sacrificio que me supone, porque yo llevo una línea recta en la radio, llevo una línea crítica, llevo una línea dura, pero bueno, tampoco sin ser un tremendista, ojo que hay que llevar una línea, claro, una línea honesta sin que esto sea catastrofista. Entonces, a mí me supone un gran esfuerzo, un gran sacrificio cuando yo llego a televisar esas corridas de toros. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo también cada vez más, llevamos 40 y tantas en los 2 temporadas y media, en los 3 años que llevamos televisando, hombre, uno cada vez coge más tablas. Entonces uno cada vez tiene ya más recursos y el público, el aficionado, te va conociendo más y ya sabe cuándo empleas la ironía o cuándo no, y ya sabe lo que está haciendo. Y luego soy partidario de otra cosa, es decir, mientras que esté yo sé que para el aficionado que me quiere entender buenamente y no quiere hacer de mí un pim pam pum, yo sé que puedo defender mejor o criticar entre líneas mejor esa retransmisión taurina que cualquier otro que venga por detrás y que solamente pues lo que quiera sea medrar, coger cuota de pantalla o cuestiones de este tipo. Pero tiene usted razón, a veces, e incluso Rafael, que es profesional del toro y no es profesional de los medios de comunicación, pasamos verdaderos apuros. Es más, nos ocurre como a los toreros. Cuando tenemos que televisar cualquier espectáculo de este tipo, 48 o 72 horas antes estamos casi sin dormir y preocupados de qué es lo que va a ocurrir allí. Sobre todo yo, porque en ello me va precisamente esta serie de cosas. Afortunadamente, yo luego, hombre, una virtud he tenido en ese aspecto, creo, humildemente, es que no me he dejado contagiar, y cuando tengo que criticar a Telecinco y tengo que criticar las cuestiones que se han televisado por Telecinco, lo hago en mi medio de comunicación, en la COPE. Es decir, he sabido deslindar perfectamente qué es lo que tengo que hacer en la COPE, qué es lo que quiero hacer en la COPE y qué es lo que profesionalmente tengo que hacer en una retransmisión televisiva. Dentro de lo difícil que es mantener un equilibrio, siempre hay veces que se acierta y veces que se fracasa, pero por ejemplo,
pues quienes me siguen ya, o quienes, si usted, por ejemplo, ha seguido las retransmisiones de Telecinco, porque independientemente siendo aficionado a los toros ya te tragas cualquier cosa, te dan toros y te los pones. Igual, hombre, te encuentras con la sorpresa agradable de lo de Conde. Ya lo que menos valora es el animalillo que tiene delante, sino lo bien que estuvo y lo gracioso, lo inspirado que estuvo. Entonces, si usted observó, pues vería mi ironía con el presidente, mi ironía con el granadero, claro, todo menos perder las formas, la compostura, porque entonces posiblemente usted le esté satisfaciendo, pero una cantidad de gente que conforma el 22% del 24% total que ha sido la audiencia le esté agrediendo. Y entonces ya no es un problema de satisfacer a uno y agredir a otro, sino un problema de tener una línea profesional. Yo creo que ahí también lo que hay es que hay incluso parado la protección de usted. Pero usted me ha dicho antes que si se va usted entra, hay 10 detrás. No, pero descuide que si me voy yo, los que quieren entrar... No, pero si me voy yo, los que quieren entrar no son los parados. Son los que están acaparando también... Claro, porque aquí se está produciendo uno de los grandes problemas de la prensa taurina, es la falta de humildad y sobre todo la demagogia y la hipocresía. Yo estoy harto de escuchar críticas contra los monopolios y cuestiones de este tipo, y en cambio acaparar medios de comunicación por parte de quienes critican los monopolios desde los diferentes medios de comunicación. Y en esto hay que ser un poco más serios, ¿no? O hacer demagogia pura. Me acuerdo, vuelvo a repetir, ni le conocía a Hermenegildo, lo acabo de conocer ahora mismo. Hombre, recuerdo la que se lió con el famoso Don Desiderio, la que lió aquí cuando quiso optar a la plaza de Algeciras, y todo el mundo poniéndose del lado de Don Desiderio, y todo el mundo pues prácticamente condenando a galeras al Ayuntamiento de Algeciras, que estaban comprados, vendidos con la empresa Cámara Miranda, que esto, lo otro, que tal, que cual. Bueno, yo ni los conocía ni tenía aquí emisora entonces, pero yo conocía al personaje, ¿eh? Yo ya conocía a Don Desiderio, ¿eh? Yo ya conocía al personaje y conocía un poco, y me intenté documentar antes de salir al micrófono, creo que hablé por teléfono con ellos, les pedí documentación, vi documentación y pudimos hacer una información realmente pues ajustada a lo que era. Luego habrán acertado o no habrán acertado con la designación del empresario, pero desde luego en aquellos momentos ellos tenían razón. Bueno, pues no, pues se fue a la demagogia pura y barata, pues defender la opción del pobrecito, que luego ni era pobrecito ni nada, era un farsante que así va a dejar Alicante como lo va a dejar, y así va a salir con los pies para adelante de todas las plazas que lleva, sobre todo después del 28 de mayo, donde le han cambiado muchos gobiernos de plazas de titularidad pública, donde a través de la mangoleta pues él se hizo acreedor a esas plazas, como la de Alicante, por ejemplo. Sí. ¿Alguna pregunta? Mire, le quería comentar a usted como periodista y al señor Peralta como comentarista, criador de reserva y de profesional del toro. ¿Ustedes no creen que la prensa son los culpables de cómo está parte del toreo? Usted bien dice que la prensa, los medios de comunicación en general, están muy cómodos, no se quieren cruzar. Se han limitado a decir al toro mozo y al toro pequeño. No se le puede pedir los mismos kilos porque no tiene la misma caja. Por ejemplo, un toro de Pablo Romero o con 6 tierras que un toro de Buen Día. Entonces, no hacerán que estos sean cubiertos con el mozo y con el toro grande para que salgan esos tranvianos autoctones que no andan y que encima se caen. Claro, lo que hablaba yo antes, los tópicos, se han cogido 4 o 5 muletillas y con esos tópicos se va circulando. Tópicos, pues hombre, pues ahora mismo hemos tenido la Feria de Madrid, ¿no? Yo creo que la Feria de Madrid, yo no sé si tienen, bueno, pero me refiero, yo no sé si tienen razón o no, pero en el momento que se impone la violencia se pierde la razón que se tenga. Bueno, pues pocos ha habido con valentía de criticar a ese tendido del 7 realmente violento y tópico. Muchos ha habido ambiguos que tiran la piedra y esconden la mano, incluso hay defensores a ultranza y hay verdaderos portavoces de ese sector, es decir, falta criterio, falta capacidad, falta honestidad para enfrentarse a quien en un momento dado te ha apoyado o han sido tus valedores, pues va a decir, no, hasta aquí hemos llegado. Y falta también, sobre todo, yo no sé si falta honestidad o sentido. A mí me extraña que gente que lleva escribiendo multitud de tiempo no haya aprendido el mínimo de toros, por muy mal aficionado que sea. Entonces tengo que decir que falta honestidad. Pero hombre, es muy grave, ¿no? Es muy grave escribir continuamente que tal o cual torero se hinchó de meter pico cuando toreó con la izquierda, ¿no? Con la izquierda yo creo que se torea despegado o se estrecha uno más o no, pero el pico es muy difícil meterlo con la izquierda, ¿no? Y cruzarse con todos los toros por un principio de ley geométrica, por un principio de geometría no te puedes cruzar con todos los toros, y en cambio se las tragan dobladas. En cambio un tío que se la pone plana,
pero que por razón de la geometría, cuando entra el toro en jurisdicción, pega el toque para afuera y se lo saca para afuera, resulta que ha estado bien colocado. Pero un hombre que se está cruzando al pitón contrario, que se está jugando la vida allí, tiene que meterle un poco la muleta en V, precisamente para provocar que el toro se venga al darle más carnaza y darle más objetivo. Entonces, en el momento que le mete la muleta en V, cuando viene el toro, en cambio, le pone la panza y se lo saca con la panza. Esos son cambios picos. Pero claro, esto no, ellos nada más que tienen que ser el alimentar pues los sectores violentos, porque de la confusión nace el éxito de esa gente. De la confusión nace el éxito de esa gente. Yo creo que hay un gran desconocimiento, claro, en el sector, tanto periodístico como en los veterinarios, los profesionales y los presidentes de las plazas. Hoy se está, cada vez que sale un toro parece que está arreglado. Desconocen el toro en el campo. El toro en el campo dura 4 años. Y que en 4 años el toro mete los pitones, depende de la finca como sea, si hay grava, si hay arena, mete los pitones, se pega para arriba, se dan las paredes o se dan en los hicos y los toros se deterioran a la defensa. Cada toro que sale, si los toros salieran a la plaza como están en el campo, estarían todos, se diría que prácticamente el 40% de los toros están arreglados, el 30%. En Sevilla, en Madrid, en ese montón de plazas, los toros que salen arreglados afilándole los pitones, que es lo que no sabe ninguno. Y cuando sale un toro de verdad normal, está diciendo que ese toro está arreglado. Y es un desconocimiento tremendo. Yo he estado como autoridad importante, vamos, dentro de la administración y se lo he dicho en el campo. Mira ese toro no está arreglado, tiene 4 años y hay que arreglarlo para que te limpie, si no hay que comérselo con papas. Pero hay que afilarle los pitones, y le ponen los pitones fino, como todos alfileres, ese es perfecto. Hay un desconocimiento tremendo. Y un señor, a lo mejor, que hay un equipo de veterinarios que ve 2 corridas de toros al año, 14, 15 toros, 20 toros, y sale y empieza a decir tonterías, que a uno que lleva viviendo desde que nació con los toros, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, me han dicho que el toro tenía cara de niño, que me han dicho una cantidad de tonterías, y el toro cara de niño. Eso está, la anécdota. En Sevilla, precisamente en Sevilla, una corrida de toros y llevé 30 toros, me echaron para atrás, total, ya probaron 5, uno porque, por eso, que tenía cara de niño, el otro porque no sé qué, total. Y ya el último me dice ese porque eso técnicamente no tiene las características de un toro. Entonces le dije, vamos a llamar al catedrático de zootecnia y que venga para acá y está usted atentando contra la integridad de mi ganadería. O sea que ahora mismo el catedrático de zootecnia se asustó al hombre y se midió el toro, porque lo decía antes aquí este señor muy claramente, un toro de Miura no es igual que un toro de Contreras, ni es igual que un toro de Brubi, ni es igual que un toro de otro tipo de ganadería, como puede ser de Juan Pedro, como puede ser de Santa Coloma. Cada uno es diferente y varía el tipo, y usted no puede fijarse en un tipo solo y exclusivo de un toro. Y lo vamos a ver en las ferias. Sí. La novilidad de Badagago, por muy pequeña y muy cómoda que venga, va a ser muy superior a la de Buendía que viene. Por supuesto. Si esa novilla te corre el miércoles, pides el martes, la novilla va entera para atrás. La corrida. ¿Te doy una servicio a la novilla? No, la novilla, la corrida. No, digo la novilla de que viene de Buendía. Quiero decir que si dice usted que si la novilla va... Una novilla que se lide aquí el martes. Sí. Y el miércoles una de cebada gago. Por regla general, la caja de cebada gago es mayor que la de Mucho Buendía. mayor. Entonces, si eso se corre el miércoles, han invertido, el miércoles va la novilla entera para atrás de Buendía, porque eso es chica. Es novillada. Y es que es novillada. En eso hay otra cosa también, que el reglamento está mal. Las novilladas no pueden exceder el peso según la categoría de la plaza, donde empieza a contar el peso del toro. En plaza de primera son 460 kilos, en segunda creo que son 435, no estoy seguro, más o menos, ¿no? Entonces, en Algeciras no podría exceder, segunda Algeciras, no podría exceder un novillo de 435. No, a lo que me refiero es al tamaño del... Yo lo sé lo que usted dice. Al volumen, sí, lo entiendo perfectamente. Claro. Y es una novilla, porque no tiene más caja, no entra más. No le entra más, y si le entra más, pues el esqueleto no soporta eso. Entonces, ahora mismo una novillada en Madrid con 459 kilos no se puede ir, porque la echan para atrás entera, por falta de trapillo. Pero entera, eso está claro. Hay que lidiar a novillos con 500 kilos para arriba. Eso,
Y está mal, porque si es para proteger al novillero de que un novillero no se ponga delante de unos novillos que prácticamente llegan por su peso a hacer toro, a tener el peso del toro, pues están desprotegidos en ese aspecto. Y sin embargo ahí hacen los veterinarios y la autoridad la vista gorda. Ahí el peso ni lo mira, si es al revés. Miran el trapío, miran. Y por supuesto, a lo que usted se refiere con respecto a la ganadería, a la constitución de cada tipo de toro, con relación al encastre, pues varía muchísimo. Un toro para los romeros, pues a lo mejor tiene 600 kilos, y un toro de Miura puede tener 600 y pico de kilos, y un toro de Santa Coloma, pues a lo mejor tiene 460 kilos, y tiene el toro el mismo trapío, está lleno y está gordo, ¿no? Que el y los telespectadores. Que también un comentario, una compañera vuestra, medio de comunicación, que ya no sé, que dijo que los medios de comunicación también entraban en el reparto de la tarta de los toreros. Que también había un comentario la semana pasada. ¿Que entraban? Que los medios de comunicación entraban en el reparto de la tarta de los toreros. ¿Qué es el...? La semana pasada lo dijo una compañera vuestra en el medio de comunicación. Sería el reparto del dinero de los toreros, quería decir la tarta, ¿no? Sería de almendra, una tarta de almendra. No. Y para alguno era almendra amarga. No. Sí, bueno. Lo que pasa es que todo ladrón cree que todo es de su condición. Sí. Y como papá se lo llevó muerto. Sí. Por ahí vienen los tiros. Bueno, pero lo que decía Rafael es que hay un desconocimiento profundo de todo esto. Yo os voy a contar una anécdota porque antes había incidido aunque he ido un poco rápido quizás en el tema de la charla, y al hilo de lo que es el motivo de la presencia de hoy, medios de comunicación y toro. Primero, la anécdota ocurrió con Enrique Martín Arrán, que es un hombre castellano, muy socarrón, muy seco, poco amigo de gastar bromas ni gracias, pero a veces tiene ironía, ¿no? Y creo que fue, no sé si fue en Segovia o en Ávila, fue en una plaza cerca de Madrid. Estaban en el reconocimiento, llevaban ya pues una hora y media, habían bajado toros, subido toros para acá, para allá, pues eso, veterinarios de sitios donde ven 3, 4 corridas al año, y el uno que si falta de tipo zootécnico, total, que al final descargaron, pues, por lo visto, un pedazo de animal, un toro, lo descargaron del camión, un buey grande, alto, con un pedazo de cabeza así, y ya Enrique, por lo visto, estaba hasta las narices, y el veterinario no hacía más que verlo, mirarlo, tal y cual, ponía malas caras y dice: este tampoco vale. El otro, desesperado, poco menos que le cogió por la solapa, y dice: pero bueno, dígame usted qué le pasa a este toro. Dice: el toro está triste. Dice: pero hombre de Dios, ¿y cómo estaría usted con esos 2 pedazos de leños en la cabeza? Con esos 2 cuernos en la cabeza, ¿estaría usted triste o no estaría triste? Bueno, vuelvo a repetir, mire, parte de los follones, de los líos, de las broncas que se han montado este año en Madrid, han venido por los problemas que ha habido, los reconocimientos, y luego la falta de decisión que ha habido en el palco, la falta de autoridad en el palco para poner las cosas en su sitio en el discurrir de corridas que salían ya viciadas por los problemas que había habido en los corrales. Y todo esto no es casual. Todo esto no es casual. Todo esto viene provocado porque desde el mes de febrero, me parece, fueron transferidas competencias en materia de orden público y, por lo tanto, en reglamentación taurina por parte del Estado a la Comunidad de Madrid. Esas competencias estaban conferidas y entonces ha habido casi un vuelco en la política de designaciones, y han empezado la Comunidad de Madrid a quitar veterinarios que servían, a designar veterinarios nuevos y a entrar en una guerra entre el Colegio de Veterinarios de Madrid con el Consejo General Veterinario, que es el que se ocupa de todos los colegios de España. Y eso ha redundado. Bueno, pues es a lo que voy. Es decir, salvo un medio de comunicación, o 2, ¿no?, ninguno previó con anterioridad que esa política de cambio, esa cuestión de nombramientos un tanto atípico que se estaba produciendo para la Plaza de Toros de Madrid, podía incidir y que había que cortarla. Es decir, ¿por qué? Pues voy a repetir, porque no se hace política taurina, periodismo político taurino, o política de periodismo taurino, llámenlo ustedes como quieran. No se va más que a hacer literatura, a comentar hasta el 4.º párrafo, pues de qué color llevaba la peineta la reina madre y lo guapa que estaba en el palco de las ventas. Pero eso no,
Por eso con 2 líneas es suficiente, no 4 párrafos, ¿no? No 4 párrafos. Y luego pues hacer una crónica graciosa, de mofa del torero, o bien crónica costumbrista, o bien hacer literatura que no te enteras prácticamente de cómo han sido los toros y cuál ha sido el comportamiento del torero. Se va nada más que eso, y eso es una de las lacras importantes. Vuelvo a repetir que hoy en día, por lo menos desde mi óptica como periodista, que además como periodista que tengo que estar en todo momento preparado para que en cualquier momento me manden a otra área, y por lo tanto intento hacer un periodismo total en la faceta taurina para que no me pille desprevenido y me pille preparado si tengo que hacer economía, política, exterior o cualquier otra faceta de las que ya he hecho muchas. Digo que tengo 2 objetivos, que son sobre todo la política de concesiones, las explotaciones de las plazas de toros en las condiciones más idóneas, y sobre todo luego la política de nombramientos de autoridad, sobre todo en un reglamento tan presidencialista y autoritario como es el actual. Y eso, en cambio, pues otros compañeros no le dan importancia. Ahí también yo entiendo que la televisión en las corridas de plaza de primera, como Madrid, todos tan exagerados, que no sé cómo eran los dinosaurios estos, ni nada de eso, pero hoy salen todos ahí de verdad con 2 cuernos y con una corpulencia que eso no pueden vestir, ¿no? La última corrida que hemos visto de la beneficencia es el toro, por ejemplo, que le tocó a Ponce, el último toro, dificilísimo que se toro en vista, nada más que por verlo, por hechura y por conformación. Ahora, pues claro, el que tiene una feria en su pueblo o en su ciudad y han visto 30 corridas o 20 y tantas corridas o 30 corridas por televisión, esos pedazos de toros, pues ahora quieren el mismo toro en su plaza. Y cualquier toro que vean, pues me parece pequeño. Yo recuerdo hace 2 años una corrida después de la feria de San Isidro, una corrida de Naranjuez, que será más o menos a mediados de la feria de San Isidro. Que fue la misma noche, además, cuando tú llevaste a Vitorino, esa misma noche había estado comentando ella eso. Becerro, eran toros que tenían 480, 500 kilos. Vamos, este domingo no sabe. Ahora hace falta unos cuernos grandes, y el arreglo es malo. Horrible. El representante de él aquí, en Algeciras, que la Algeciras pase a... que ascienda y después a segunda y después a primera y que juegue con el... Bueno, yo quiero... a ver, vamos todos. A ver, si juegan a decir con el Betis, primera división y damos saque, yo no. Yo quiero hacer una aclaración. Me parece que ha sido esa señora la que ha hablado de un comentario en otro medio de comunicación en el que se hablaba que los periodistas habrían entrado del repartir de la tarta de los toreros a raíz de la corrida de Victorino o algo así, ¿no? ¿Cómo ha sido? Anterior. Sería que los toreros le darían dinero a algo, lo que quería decir, ¿no? ¿Esa es quién es? ¿Maribí? Sí, claramente ya. La tarta de Maribí es una tarta... Bueno, yo lo único que quiero decir es que la contestación mía a esa pregunta no busco ningún tipo de polémica, entre otras cosas porque creo que dentro de la profesión creo que es el único amigo que le queda. Y entonces, pero que mi contestación está en virtud de la agresión en esa afirmación que la creo desmesurada. Creo que entre nosotros debemos de tenernos más respeto. Claro, sí. Entonces, cuando se nos pierde el respeto, y yo no me doy por aludido, por supuesto, ni creo que ella lo dijera por mí, pero si se refiere ya a una... No, pero es que eso es lo peor, el tirar la piedra y esconder la mano es lo peor que hay. Lo que pasa es que si Maribí no dice una cosa de ese tipo, no estamos aquí hablando ahora mismo de Maribí. Tiene que decir, oye, la tarta se la repartieron, los estos, pues, y ya. Entonces, sin sentirme por aludido, me parece que es una falta de respeto a la profesión nuestra, que bastante tenemos ya, y bastante nos podemos autocriticar, como he hecho yo esta noche, y bastante podemos decir que no pintamos nada y que cada uno vamos a lo nuestro, incluidos nosotros mismos, pero me parece desmesurado, y vuelvo a repetir, no quiero buscar la polémica. El contestar de la forma que he contestado yo es únicamente por contrarrestar la acritud y digamos y la gravedad con que ella hizo ese comentario para agraviar a todo el estamento periodístico, que me parece que es desmesurado. Hay muchos periodistas
con todo mi respeto, pero los tengo que criticar porque son destructivos y no les importa destruir al torero, al ganadero, sin juicio, sin motivo. Si no dice que el toro le han cortado medio cuerno, no, la gente no habla. Si no dice que el torero sé lo que sé, y si no dice que la crítica, en este caso, de personas honradas y honestas, pues se mete con ellos, pues pasa desapercibido porque tiene muy poco campo ahora mismo en la vida del periodismo. Digo esto porque yo soy un aficionado y hablo como aficionado, no como periodista, porque me gustaría hacerlo, pero no he estudiado periodismo y ya me va a costar mucho trabajo hacerlo. Entonces, no me voy a quedar con el soñador y ya está, ¿no? A mí lo que me gustaría es que cada vez que se vierte por parte de un miembro del elenco de la corporación periodística una acusación de este tipo, se fuera valiente del todo y se dieran nombres, pero no que se tire la piedra y se esconda la mano, porque entonces lo que se está haciendo es crear una confusión tremenda. No implique... Yo les puedo asegurar que no es... No, y en cambio, fíjense lo duro que ha sido esta noche, yo les puedo asegurar que desde ese punto, desde ese punto de vista ni hay tarta ni hay reparto. Ni hay tarta ni reparto. Hay otras cuestiones que a mí me parecen deshonestas, como son las proximidades, la filia, la fobia, etcétera, pero desde el punto de vista monetario ni hay... la filia y la fobia que te ha llevado hablando toda la noche de eso, y aquí yo no sé lo que es la filia y la fobia. Yo creo que no hace falta explicación, ¿no? Y la fobia y otra cosa que ha dicho también muy rara. Yo creo que no hace falta explicación, ¿no? Las filias son esos periodistas que tienen desmesurada admiración por unos toreros, y luego la fobia es lo contrario, aquellos periodistas que haga lo que haga un torero lo tiene atravesado y por su concepción de torear o cuestiones de ese tipo. Vuelvo a repetir, pero que lo peor es cuando a un torero se escribe con fobia por defender la filia de uno que se tiene admiración haciendo un enfrentamiento entre ellos o viceversa. Eso es lo peor que hay. Yo creo que el público sí me ha entendido, Rafael. Pero yo no, yo soy público también, ¿no? Por fobia pienso que no le quedará a la asistente que esta noche aquí en el Hotel Reina Cristina, y para cerrar esta segunda jornada le vamos a ceder la palabra al concejal delegado de Felipe González. Buenas noches, concejal. Buenas noches. Bueno, pues yo creo que ha merecido la pena de esperar al sábado, aunque sabemos lo que es el sábado y bueno, pues lógicamente haya habido un poco de menos público, pero la presencia de todos ustedes creo que merece el mayor respeto, la mayor consideración y el seguir luchando, pues que por este foro abierto totalmente, pues pasen todas estas personas que con sus pareceres, con su conocimiento, no cabe duda que nos van enriqueciendo en la cultura taurina de Algeciras. A ustedes dos, a don Rafael Peralta y a Pedro Javier Cáceres, agradecer en nombre del pueblo de Algeciras. Nos consta el esfuerzo que habéis hecho por estar aquí esta noche, lo habéis quitado de vuestro trabajo, de vuestra familia, de vuestra diversión en un fin de semana. Y por eso ahora pues el alcalde, que lo tenemos aquí, os va a hacer entrega de un reconocimiento, de un pequeño reconocimiento en una placa, pero que supone para nosotros mucho y que abre el pórtico de lo que ahora se avecina, que es nuestra Feria Real y nuestra Feria Taurina. De modo que muchísimas gracias. Pues gracias a todos por su noche, el próximo año. Muy buenas noches, gracias a todos. Gracias a Pedro y gracias a todos.